Listo, vamos a comenzar. Primero nos disculpamos ante ustedes por la demora en el inicio de la conferencia. Agradecemos mucho su puntualidad y su presencia, y agradecemos también la participación y apoyo de CENCOS, que siempre ha estado abierto. Nos acompaña hoy el médico Ricardo López Ruiz, de este Comité de Solidaridad México-Salzburgo. Soy Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Enseguida estará con nosotros Nuria Ramírez, que es la compañera de Mario González, y Elsa Arista, que es de la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos. El tema que hoy nos ocupa es un tema grave de violaciones a derechos humanos, con el caso de Mario González, que fue víctima de tortura en el proceso de detención el 2 de octubre y que se encuentra injustamente preso, ya con una sentencia que está en fase de apelación, y que esperábamos que dentro de la secuela procesal se hubiera denunciado de manera oficiosa o de oficio la tortura. La tortura es un delito de lesa humanidad, y de acuerdo a los protocolos internacionales debiera de tan solo el hecho de que alguien hiciera expresión de la tortura, el Ministerio Público, el juez o cualquier autoridad tiene la obligación, también los médicos tienen la obligación de dar vista a la autoridad competente para que se inicie la investigación en su proceso. Como esto no ha sido así, el día de hoy hemos presentado ya ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la denuncia específica por el tema de la tortura. Aquí se da un recuento de la situación de la tortura, y vamos a pedirle a alguno de los compañeros que nos acompañen para que lea el testimonio de Mario que se presenta en el cuerpo de esta denuncia. Damos la bienvenida a Elsa Arista. Y bueno, pues como Mario no está aquí con nosotros, nos acompaña en estos carteles. Si gustas, como uno, como el otro, y si tú puedes, Elsa, dar lectura al testimonio de Mario, que hoy forma parte del cuerpo de la denuncia penal que se ha presentado ya ante el Procurador General de Justicia del Distrito Federal por el tema de la tortura. El 2 de octubre de 2013, aproximadamente a las 15:30 horas, iba en un autobús que salió del estadio de Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la Ciudad de México, cuando en la esquina del 5 de Mayo e Isabel la Católica, varias patrullas le cerraron el paso al autobús. Algunos policías se subieron a este y bajaron a todos los jóvenes que íbamos a bordo, entre ellos a mí. Me dijeron a gritos que caminara hacia una de las patrullas. Ahí nos empezaron a revisar. Yo solo traía un celular y mis llaves. Y los dos policías que me revisaron dijeron que me esperaban para poder ir. Alrededor había un cerco de policías. Después de revisarme, llegaron más de 50 granaderos. Entre 8 y 10 de ellos empezaron a tocarme el brazo derecho con un tolete. Luego uno de ellos agarró mi brazo con los suyos y volvió a torcérmelo. Me dieron descargas eléctricas en mis costillas y parte baja de la espalda del lado izquierdo. Mientras pasaba eso me decían insultos y amenazas. Me interrogaron y preguntándome mi nombre, dirección y otros datos personales, me golpearon en el rostro con la mano abierta. Golpearon mis piernas con sus rodillas y me pegaron en el estómago. Después me subieron a una patrulla con otras 3 personas, y ahí los policías me quitaron mi teléfono. Luego nos dieron vueltas hasta que nos bajaron, no recuerdo dónde, para volvernos a expulgar. Ahí nos empezaron a tomar fotos, me volvieron a golpear en el estómago y a dar más toques eléctricos en costillas y espalda. Nos esposaron mientras nos decían que si nos gustaba andar quemando policías. Nos amenazaron diciéndonos que nos iban a mandar a la cárcel y que ya habíamos valido madre por pinches anarquistas y revoltosos.
Después nos volvieron a meter a las patrullas y nos llevaron a un ministerio público que está en Iztapalapa, pero nunca nos bajaron de ahí. Nos llevaron a la agencia 44. Al llegar ahí, los agentes del Ministerio Público en todo momento nos estuvieron intimidando, diciéndonos muchos insultos como pinches mugrosos, nos apretaron las esposas, nos estuvieron preguntando nuestros nombres y tomando fotos muchas veces con sus teléfonos. Decían cualquier mamada que hicieran te iba a cargar la chingada. Nos patearon, nos amenazaron con que nos iban a madrear por pinches revoltosos. Después nos llevaron al médico legista. Ahí me trasladaron a un hospital para revisarme el brazo, ya que lo tenía muy hinchado. Como producto de la tortura, resulté con múltiples lesiones, principalmente en el brazo derecho, el cual estaba luxado, y la pierna izquierda, de los cuales no me he recuperado del todo. Cuando me regresaron a la agencia 44, me quitaron la venda que me pusieron en el hospital y me metieron a las galeras junto con demás, esposados con las manos hacia atrás. Cada rato llegaba policías ministeriales a interrogarnos sobre lo que había pasado y a preguntarnos datos personales. En ningún momento me permitieron hacer mi llamada. El viernes 4 de octubre, como a las 11 de la mañana, nos trasladaron al reclusorio Oriente sin darnos información. Ese mismo día en la noche nos llevaron a un juzgado donde nos obligaron a aceptar a un defensor de oficio y nos dieron el monto de nuestra caución. El lunes 7 de octubre nos llamaron a todos para notificarnos del auto de formal prisión y se pagó mi fianza. La juez del juzgado 19 de delitos no graves, Marcel Ángeles Arrieta, determinó la fianza de cada detenido en 130,000, misma que en mi caso fue cubierta por medio de una fianzadora y aceptada por el juez ese mismo día. Más tarde me entregaron mi boleta de libertad provisional, pero en la madrugada del 8 de octubre, cuando nos iban a liberar en los torniquetes de la entrada del reclusorio, me esperaban judiciales que me arrastraron, me cubrieron el rostro, me golpearon y me reingresaron por la puerta de la aduana del mismo reclusorio. Ante este hecho no hubo respuesta, sino hasta el día siguiente, cuando mi defensa supo que la juez revocó mi libertad por considerar que soy socialmente peligroso y que podría sustraerme de la acción de la justicia, los cuales son supuestos sin sustento jurídico. A partir de ese momento inicié la huelga de hambre que duró 56 días. Haremos comentarios respecto al testimonio de Mario, pero vamos a darle la palabra al doctor Ricardo Leber Weiss para que haga su presentación. La situación de Mario, la situación de Mario que no es extraña, no es rara, es sistemática en México. Nos atrajo la atención desde un país que aparentemente está muy lejano, algo así como 16,000 kilómetros, que es Austria, y hasta allá llegó la petición de solidaridad con Mario, que a la vez es una petición de solidaridad con toda una serie de jóvenes cuya protesta social ha sido criminalizada. Entonces, estamos aquí, yo en representación del Comité México-Salzburgo, precisamente por una solicitud y una respuesta internacional solidaria con Mario González. Son grandes fallas al Estado de Derecho las que producen también grandes manifestaciones de solidaridad. Quisiera yo añadir a la definición de tortura y a lo que acaba de decir el doctor Adrián, de que la tortura no es un acto de un perpetrador, no es un acto de sadismo de una persona contra otra, sino que, como se ha documentado en varios países,
en el Cono Sur, en Centroamérica, pero antes en Alemania, en la Italia fascista. Es un acto de colectivo, pues. En la tortura participan no solamente un policía golpeador, no solamente un soldado o un militar o un agente del gobierno, sino que participan también pues una serie de actores del aparato oficial. Es decir, quizás les choque, pero participan abogados, participan jueces, participan médicos que están metidos dentro de las procuradurías, participan los abogados del Estado, los agentes del Ministerio Público. Es decir, es una confabulación, es un hecho colectivo y que se da por el aparato del poder en contra de quienes se oponen, en contra de personas como Mario, que pacíficamente están en contra del estado de cosas, lo cual es un derecho inalienable, el estar en contra, el dar su opinión libremente, y por eso se les castiga. En el caso de Mario, él pertenece a un grupo que inclusive en los medios lo ponen entre comillas, es anarquista. ¡Y qué barbaridad, es anarquista! Entonces eso ya lo hace criminal. Esto lo hemos leído en varios medios de circulación nacional. No, anarquista sin comillas, y es toda una serie de personas que han sido encarceladas entre el 2 de octubre y el 1 de diciembre pasados, y que se les está criminalizando pues con intereses del poder, de mantenerse, de encontrar a los malos en una sociedad cada vez más injusta. Esto es lo que nosotros pensamos. Mario, claro, lo fuimos a ver y nos pidió que lo contribuyéramos con su alegato de tortura. A esto todavía hay que decir que la palabra tortura, quien la aplica, quien la usa para calificar un delito, pues es el juez. Es decir, nosotros como que no, de antemano no podemos decir. Yo me cuido mucho de no decir de antemano que fue torturado. Eso son palabras de Mario González, no mías. Vamos a ver si es cierto, pero la razón por la que yo como técnico, como perito en estas situaciones desgraciadas de alegato de tortura, creo que hay una buena posibilidad de, aplicando una técnica que es el protocolo de Estambul, del que se habla mucho y poco se sabe, pero pues de aplicar el protocolo de Estambul, que con eso vamos a poder demostrar legalmente ante un juez si es que Mario fue torturado o no fue torturado. De que fue maltratado, esto lo acaban ustedes de escuchar, es así. El problema está en dilucidar si esto se llama oficialmente abuso de autoridad, como le ponen eufemísticamente las autoridades, o si es un caso de tortura, que esto pues es un procedimiento legal que hay que aplicar. Y desde luego que nos interesa no solamente el ver por el bienestar de Mario González en la cárcel. Esto ya no es un asunto del peritaje de tortura, pero lo que pensamos nosotros desde Austria es que Mario no solamente debe de estar en libertad, de acuerdo a la información que tenemos sobre lo que no hizo, que es un delito leve, inclusive así lo califican, sino que Mario debe de estar dentro del CCH donde estaba. Nosotros pensamos que hay una actitud arbitraria de las autoridades universitarias
que expulsaron a Mario. Y ahí la dejo. Muy bien. Por favor, ¿sí? Justo el tema también que nosotros, como Red de Monitores de Derechos Humanos, la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, le dimos seguimiento. Fue el caso de la expulsión de los estudiantes del CCH en Naucalpan por exigir derogar las reformas que se estaban llevando a los planteles, a la preparatoria y a los CCHs. En ese proceso, en el cual los chicos, en su legítima defensa, ¿no?, de protestar en contra de las reformas que laceraban directamente los planes y programas de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues llevaron a cabo sus protestas. Queremos recordar que también el 5 de febrero, hace un año, Mario fue detenido junto con otros estudiantes del CCH Naucalpan, en el cual la autoridad violó la autonomía de la universidad, dejando entrar a la policía municipal de Naucalpan y llevó a los chicos arrastrándolos, golpeándolos, diciéndoles que iban a valer madre por revoltosos en los testimonios que tomamos ese día en la delegación. Cuando llegamos a tomar su testimonio, algunos sangraban de los oídos, otros eran golpeados. A partir de ese momento es que se lleva a cabo la expulsión de Mario González y de los demás chicos, que llegó hasta el tribunal universitario. El resultado igual del seguimiento que se les da desde la rectoría de la universidad es donde ellos estaban en campamento por la reinstalación de los expulsados, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la criminalización a la protesta social que se está llevando a cabo, no nada más contra los luchadores sociales en general, como los movimientos que hemos visto en estos años, sino con los jóvenes, es realmente lamentable y es de preocupación, a tal grado que encontremos ahora a Mario en estas condiciones, a tal grado que Mario haya sufrido todo este proceso de acoso dentro del reclusorio, ¿no?, tanto como fuera, cuando estaba en su legítimo derecho a protestar y en su legítimo derecho a la educación, como todos los jóvenes lo tienen, ¿no? Entonces, la expulsión de Mario y el resultado que ahora está en la cárcel es todo un proceso de criminalización por el solo hecho de oponerse a las reformas que se están llevando a cabo dentro de la universidad. Bien. Elementos para fundamentar la sospecha fuerte de la tortura en el caso de Mario. Primer elemento fundamental: él es detenido junto con otras personas sin estar cometiendo ninguna conducta tipificada como ilícita. Se acepta en el expediente que él fue detenido durante un operativo de revisión de un micro donde venía un camión, y de esa revisión es sujetado y asegurado por un número de policías que vienen debidamente pertrechados en desigualdad numérica. No se habla de que haya resistencia a la revisión o a la detención. Luego, el uso de estas armas poco letales, como son las pistolas o dispositivos que disparan descargas eléctricas, que no tenían por qué haberse utilizado en ese momento. Ese tipo de armas debe de tener un porte, porque unas personas son quienes los detienen y otras personas son quienes los presentan ante la autoridad. El otro elemento fundamental es que si los hechos ocurren en el centro histórico, ¿para qué llevarlos hasta Iztapalapa? Si se les podía haber llevado ya sea a la Cuauhtémoc o a la 50, que está muy cerca del lugar. Este mecanismo que ha empezado a emplear en el año pasado la policía capitalina les permite en el trayecto ir amenazando, ir vejando a las personas detenidas, y un trayecto que puede ser de 15 minutos, media hora, se convierte en trayecto de 4 o más horas, en los que, pretextando de que en una agencia no hay médico y hay que llevarlo a otra, o que hay que llevarlo a otro lugar diferente, eso permite este tipo de dilación en la puesta a disposición de la autoridad competente.
Otro elemento fundamental es que él presenta dislocación de un miembro superior y que incluso amerita que sea llevado al hospital para que esa subluxación que tiene o luxación se le restituya y se le reduzca por maniobras médicas. Y toda la secuela que después se viene. El hecho de que el delito por el que se le acusa no es grave, se le otorga la libertad bajo fianza y luego se le niega, pretextando esta figura aberrante, violadora de derechos humanos, que es el determinar que una persona es peligrosa socialmente cuando la conducta por la que se le acusa no es una conducta tipificada como delito grave. Es una aberración jurídica que permite precisamente la utilización discrecional sin mayores fundamentos y que hace que el Ministerio Público se convierta en juez y que convalide el juez la negativa para dar la libertad. Toda la secuela que tenemos en el caso de Mario ahí está previo, y el discurso oficial que trata de exhibir a estos jóvenes como reiterados personajes que han estado participando en marchas y en movilizaciones como si eso fuera un delito. De ellos no se les acusó diciendo fueron detenidos robando, fueron detenidos haciendo esta otra conducta, sino que en las fotografías que exhiben en los medios de comunicación se dice estuvieron en la protesta fulana, en la protesta sultana, en la protesta perengana, y esos son sus antecedentes políticos graves. Mario tiene por ahí, sí, lamentablemente un ingreso por un delito menor, y ese es el otro elemento que cierra la pinza de la criminalización que hace que se les niegue la libertad bajo ¿Qué delito es? Ahí lo acusaron del delito de, no lo tengo preciso, robo. Bueno, lo tuvieron por robo, creo que tuvo que ver con que tomaron cosas de un pan de un obrerario. ¿Durante una protesta? No, fue independientemente de la protesta. Él tomó un pan, no me acuerdo de qué, Walmart o cuál empresa transnacional, del cual se les ha acusado y del cual se le deja libre. Entonces, porque pagó la fianza, ¿no? Entonces, un poco decíamos también la cuestión, las condiciones económicas de la gente que ha sido detenida son condiciones económicas deplorables, ¿no? Incluso este delito se ha visto muchas veces como que ha llevado a cabo estas empresas transnacionales, pues justo es gente que tiene ahí muchísimos años dentro de las prisiones por robar comida, ¿no? Que nosotros también decimos como defensores de derechos humanos, comida que ellos dan muchas veces de baja por no meter y es tirada a la basura, pero representa un delito, ¿no? En el que mucha gente está pagando. Entonces es el delito por ser pobre, ¿no? También que muchas veces vemos aquí. Bueno, finalmente esa es una situación que nosotros no llevamos a la naturaleza del hecho, pero lo que sí nos preocupa y nos ocupa es el tema de la tortura. ¿Cuál es la ruta que va a seguir el asunto? Primero se presenta la denuncia penal normal, después pedimos que la Procuraduría General de Justicia con sus servicios periciales presente la tortura, y en caso de que hubiera un resultado negativo que puede ser esa posibilidad, nosotros ya pericialmente estaríamos presentándonos como peritos médicos de la defensa para acompañar el caso. Vamos a esperar a que la Procuraduría haga su trabajo. Si hay parcialidad o hay negligencia o hay impericia o dolo, estaremos nosotros para hacer un peritaje independiente, como establece también el protocolo de Estambul, y después se vendría a un tercer discordia. Si el caso fuera negativo, entonces, de acuerdo al mismo protocolo de Estambul, nosotros impugnaríamos el recurso y lo mandaríamos a la PGR por la parcialidad con la que actuaría la Procuraduría General de Justicia. Decimos, si hay elementos suficientes
suficientes y necesarios. Sí hay posibilidades de demostrar el tema de la tortura. No estamos entrando en una cuestión prejuiciada como peritos, sino que ya tenemos elementos en la investigación, en la testimonial, que nos permiten presumir que existe el hecho de la tortura y que nos llevaría a la necesidad de demostrarlo pericialmente. Entonces, ese es el planteamiento que llevamos. ¿Quiere hacer algún aporte la licenciada Abigail Escalante? La denuncia se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, las autoridades responsables son parte de esa Procuraduría, ¿no? Como sabemos, esta Procuraduría pertenece al Ejecutivo, al Gobierno del Distrito Federal, y entonces el GDF en este asunto pues tiene una parcialidad, ¿no?, para resolver, puesto que fue desde el GDF donde se planearon, dirigieron y ejecutaron los operativos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias el 2 de octubre. Es el mismo GDF que impuso las reformas al Código Penal del Distrito Federal, donde se aumenta en una mitad los delitos de lesiones, homicidio y robo cometidos en el marco de una concentración política, cultural o de cualquier otra índole. Y bueno, en ese sentido, pues también consideramos que exista una tendencia a desvirtuar los hechos denunciados de tortura por parte de las autoridades. Cabe señalar que la tortura es un delito grave y debiera ser para todos los casos un delito federal. Sin embargo, en nuestro país, de la manera como se insertan los instrumentos internacionales, nos regimos bajo códigos estatales y un código federal. Entonces, la tortura se persigue tanto del plano estatal como en el federal. Esto quiere decir que solamente se investiga la tortura a través de la PGR cuando está involucrado un funcionario a nivel federal, lo cual es una aberración, porque el hecho de la tortura pues es un hecho lesivo en sí mismo que no depende de la estructura de gobierno que lo ejecute, lo planee o lo consienta, ¿sí? O sea que están interponiendo esta denuncia ante la PGJ sin confiar definitivamente en ellos, por todo. Exactamente. Nosotros hemos señalado en diversos informes que la tortura no puede ser investigada a nivel estatal, tiene que ser investigada única y exclusivamente a nivel federal. Simplemente pongamos que la tortura como un sufrimiento grave infligido contra una persona por el motivo que sea, no disminuye por tratarse de un funcionario estatal o de un funcionario federal. ¿Sí? Entonces no tiene ningún sentido hacer un procedimiento distinto en un plano local o en un plano federal. Eso es una gran deficiencia que tenemos en nuestro sistema jurídico mexicano. Por otro lado, como se señaló, pues los hechos relatados por Mario constituyen evidentemente el delito de tortura, ¿sí? Los hechos son constitutivos de ese delito. Lo que nosotros pretendemos es que la Procuraduría lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados y bueno, que esta investigación también tiene que ser pronta y expedita como lo establece la Constitución, porque en la mayoría de los casos para acreditar ya ni siquiera el delito de tortura, sino los elementos que el MP tiene para consignar una averiguación de tortura, pues pueden llevar 2, 3, 4 años, ¿no? Y pues es un tiempo que la víctima no puede esperar, es un tiempo que no tiene para esperar a que se resuelva su situación jurídica. Si bien la tortura constituye otro expediente, también da pie a que en el juicio que se sigue contra Mario
pues puedan ser desvirtuadas ciertas actuaciones, tanto ministeriales como de los policías apresores, toda vez que en el expediente la única prueba que consta en su contra y sobre la cual los sentenciaron a 5 y 9 meses es la acusación de los apresores, que es una acusación totalmente contradictoria, es una acusación vaga, es una acusación que no explica en detalle cómo sucedieron los hechos por los cuales se le criminaliza. Entonces esperamos que pueda tener un efecto en el expediente, aunque esa no es la principal razón por la que la LIMED interpuso esta denuncia. La principal razón es porque la tortura es una violación grave a los derechos humanos y debe ser perseguida. Bien. Nuria está aquí con nosotros. ¿Quieres dar una respuesta? Abigail Escalante, de la LIMED. De la Liga Mexicana de la Nuria, ¿quieres pasar? A mí me gustaría preguntar, perdón, yo tengo otros eventos que cubrir también, si podemos entrar ya preguntas y respuestas. Claro. Por lo menos las mías. Me gustaría, por una parte, preguntarles respecto a esta situación. Veo que basta la criminalización de la protesta social. ¿Cuál es su punto de vista? Un poco, primero, el camino que va a seguir con la cuestión de la PGJDF, si bien a la PGR, incluso hasta instancias internacionales. Sí. Por otra, ¿cuál es su punto de vista, su opinión sobre estas reglamentaciones que se están impulsando desde el gobierno capitalino para regular marchas y manifestaciones? Y por último, ¿cuál es su opinión sobre estas movilizaciones que sí han derivado en actos de violencia y en muchos robos, atracos, agresiones, en aras de la protesta social, pero sí están causando destrozos? ¿Cuál es su punto de vista? Empecemos por el final, empecemos por este punto. Nosotros no hacemos apología de la violencia y eso debe quedar muy claro, pero hemos visto el comportamiento que tienen los grupos en relación con la forma en que se diseñan los operativos. Y quiero mencionar que los protocolos para regular el uso de la fuerza se han convertido en protocolos para hostigar, para presionar, para llevar a la violencia misma a los grupos. Ustedes han podido constatar, quienes han participado en el seguimiento de las manifestaciones, cómo hay una relación de 3-1 en los encapsulamientos. Y durante las marchas van hostilizando con sus escudos y toletes a los grupos pequeños que identifican como potencialmente agresivos. Y entonces poco a poco van presionando. Al llegar a un punto donde limitan el libre tránsito, cuando la autoridad les permite llegar y manifestarse hasta el Zócalo, la gente llega y se retira después, no pasa nada. Porque están en uso de un derecho constitucional, de un derecho humano fundamental. Sin embargo, esos protocolos lo que han servido es para presionar, para hostilizar e incluso inhibir los derechos civiles y políticos de las personas. Es muy importante que quien comete un delito lo pague. Quien dañe una instalación, quien rompa algo, quien robe, tiene que ser sancionado, y eso nadie se puede oponer, absolutamente nadie. Y quien pretexte cualquier otra circunstancia, pues tiene que atenerse a las consecuencias, porque la ley es clara y explícita. Sin embargo, el delito de ataques a la paz pública es un delito que viola flagrantemente los derechos humanos, porque es un delito que no obliga a la autoridad a vincular la conducta individual con los hechos determinados. Basta solamente que alguien sea detenido formando parte de ese grupo que ataca la paz pública, y se pueden dar aberraciones. Por ejemplo, el caso de Mario, que es detenido cuando no está cometiendo un delito, porque no hay el delito de intento de ataques a la paz pública.
o sea, el delito se da o no. Y si él viene en un transporte público y no ha cometido el delito, no lo puede cometer, salvo que las personas que fueron detenidas cometiendo otros delitos hubieran dicho que Mario hizo una labor distractora para que ahí, me explico. Esa es una cosa. Hay personas que son detenidas a las 12 del día, ya son aseguradas y así está en el expediente, que fueron detenidas a las 12 del día y todavía a la 1:30 se cometieron actos. Y a esa persona que fue asegurada a las 12 también se le sanciona por los delitos cometidos a la 1:30. Esa figura es muy aberrante porque, repito, es necesario individualizar la conducta. Y esto hace que entonces todas las personas que fueron detenidas en un contexto paguen por todos los daños que se pudieron haber hecho. Y creo que hay mucha gente que por imitación, por calor, por lo que quieran, se suma a ese tipo de cosas sin estar dentro de un concierto de hecho. Creo que hemos estado en manifestaciones donde al lanzarse el gas irritante, lanzarse el gas pimienta, cualquier persona se exalta. Las balas de goma, bueno, que en realidad hoy ya podemos decir que el GNM no está usando balas de goma. Lo que está lanzando son proyectiles de gas pimienta que son todavía más lesivas que las balas de goma. Y que esas balas están proscritas a nivel internacional, incluso la Unión Europea las ha prohibido en diversas manifestaciones, porque como vimos, produjeron la muerte de Guy Kendall, un proyectil, una lata de gas lacrimógeno, y el proyectil que sufrió Uriel en el ojo son debido a estos proyectiles de gas pimienta, que además fueron lanzadas, en el caso de Guy Kendall, a 10 metros de distancia, y en el caso de Uriel a 15 metros, cuando las normas establecen que no pueden ser lanzadas a menos de 30 metros de los contingentes y que nunca directamente a la cabeza o a la cara de las personas, sino abajo, porque pueden ser potencialmente letales, como así sucedió. Y finalmente, sí, como complemento de esta primera pregunta, bueno, esta última pregunta que es muy importante, está el hecho, hoy día muy documentado, porque pues todo el mundo trae una camarita en su teléfono, de la inclusión o el que se cuelan provocadores dentro de las manifestaciones. Esto particularmente en la manifestación, bueno, en todo lo que pasó en torno a la toma de poder de Peña Nieto, está suficientemente documentado y sigue siendo un recurso que se utiliza. Entonces se culpa a otras gentes de una provocación pues realizada por los propios policías o por agentes de alguna manera vinculados al Estado. Y terminando sobre este protocolo del uso de la fuerza y los cambios en las normas jurídicas, en la reglamentación de las marchas, estas son una regresión en el proceso democrático. Es grave hoy que tenga uno que pedir permiso, autorización para movilizarse, para marchar. No hay razón suficiente para decir que sea necesaria este tipo de determinaciones administrativas que violan flagrantemente derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque quien comete un ilícito tiene que pagarlo. Una ocasión, Ramírez Acuña, después de los hechos del 4 de la cumbre, del 28 de mayo del 2004, Ramírez Acuña nos decía que si las próximas movilizaciones que se iban a hacer reivindicando esas protestas, podíamos nosotros asegurar que la gente marchara pacífica y que marchara sin capuchas. Y nos pedía a nosotros, como organismos de derechos humanos, que pidiéramos a los contingentes que cada uno marchara de esa manera. Si yo tengo que firmar porque se va a realizar una marcha, yo como persona que convoco una marcha, no tengo el control de las personas que van a marchar, ni la responsabilidad de los actos que cada quien cometa. Esos son actos individuales y están determinados por las normas. No es necesario regular las marchas
porque ya hay leyes exprofeso que si alguien comete una conducta ilícita es sancionado y punto. El regular las marchas lo único que está es inhibiendo los derechos a la libre manifestación, y que ahora ellos determinan la ruta, van a determinar con dónde, a qué horas y demás. Realmente lo que tiene que hacer el gobierno es prepararse, porque por ejemplo, si sabe que viene el 2 de octubre, viene ahora el 8 de marzo, viene el 10 de abril, pues entonces deberá presentar informes respecto al cumplimiento de las demandas de los grupos sociales que se están manifestando. Cada 2 de octubre el gobierno, en lugar de tener las vallas y las murallas para regular, lo que debería de tener es respuestas de nombres y apellidos de quienes fueron los responsables de la masacre del 2 de octubre. Debe de hacer mecanismos de resarcimiento a las víctimas, homenajes, otro tipo de recursos, y no limitar la protesta. Entonces, estamos totalmente en contra de la regulación de las marchas, porque no resuelven el problema y lo único que hacen es inhibir los derechos civiles y políticos y el libre ejercicio de la manifestación. La mejor manera de evitar este tipo de agravios a la paz pública en términos del libre tránsito es simplemente resolviendo las cosas de base, y el encapsulamiento, que es parte de supuestamente los protocolos de uso de la fuerza, nos ha permitido ver cómo es levantada del piso una persona después de haber sido golpeada, vejada por 8 o 10 policías que le rodean, y cuando levantan a esa persona no trae un palo, no trae un arma, no trae nada, y lo único que ellos reportan es que le encapsularon y hacen aparentar ese hecho grave como un hecho lícito. Sí, solamente un comentario al respecto. Sale como muy platillo la reestructuración, como decirle, arquitectónica del Zócalo. Entonces van a volver quizá a los aspectos que tenía el Zócalo antes, ¿no? Hay un montón de maquetas ahí en el metro que se pueden ver. Entonces, eso, nada más el comentario de que desde la perspectiva europea, que yo a veces comparto, pues lo que causa es una especie de sonrisa de burla o de lástima de qué tan burdos son estos mecanismos para impedir que se junte la gente a protestar. Y claro, esto me recuerda a lo que hace unos años se quería hacer también por parte del gobierno del Distrito Federal, también del mismo partido, de hacer una especie de manifestódromo para tener controlados los trayectos. Creo que con eso se contesta la pregunta. Si quieres agregar algo más. Hay algo sobre la primera pregunta sobre los tribunales. Las instancias. Sí, gracias. No, pues nada más que invitamos a que sigan circulando la información de este caso, que no es un caso más. Estamos ante una normalización de la violencia del Estado y la normalización de la existencia de cada vez más presos por cuestiones políticas, y sin importar la forma en la que se hayan dado las detenciones, en este caso incluida la tortura, y es perfectamente avalado por muchos medios de comunicación este proceso totalmente irregular y esta sentencia totalmente arbitraria para mi compañero Mario González, y el día 11 de febrero a las 11 de la mañana es la audiencia de la apelación, y bueno, veremos cómo se resuelve la situación jurídica en ese sentido, pero por otro lado nosotros seguiremos de denunciar todas estas situaciones de violencia estatal y la persecución política de la que es objeto Mario. Insistiremos en exigir su liberación inmediata e incondicional. Bueno, Adrián, finalmente, sí. Yo creo que es muy importante también hacer mención cómo se ha incrementado el nivel de hostigamiento a partir de los famosos protocolos para el control de multitudes del gobierno del Distrito Federal. Precisamente
por ejemplo, la protesta de sucumbíos que se hace frente a la Embajada de Colombia, donde siempre se tienen 2 o 3 elementos de los llamados cobras. Esta vez había 15 elementos, y de los más agresivos, los que hemos visto nosotros en otras marchas, participando como gente provocadora prácticamente, ¿no? Los manifestantes eran 12 y los cobras eran 15. ¿Sí? Y entonces no se entiende. Ese incremento del hostigamiento, parándose en los famosos protocolos, se ha venido incrementando mucho por parte del gobierno del Distrito Federal contra movimientos que son totalmente pacíficos, ¿no? Tratando de inhibir la protesta social. Bueno, vamos a pedir además que Nuria y los familiares de Mario incorporen a la apelación este documento, que lo presenten a los magistrados para que la apelación también lo ponderen. Puede tener algún impacto y esperemos que en esa audiencia del 11 pues haya buenos resultados. No sé si hay más preguntas. Sí, actualmente, ¿cuál es el estado de salud de Mario? Porque la última vez nos dijeron que estaba grave. Ahora... Creo que en ese sentido ha habido más que interés, muchos cuestionamientos, y nos hemos cansado de simplemente por sentido común, una huelga de hambre de 56 días es evidente que tiene un impacto en una persona. Ese impacto varía dependiendo de la condición de salud anterior que tenía la persona, de la edad y de otros factores. La última información que se dio no es que estaba grave, la última información que se dio es que tenía un problema de salud importante, que podía ser grave, que es un problema en el páncreas. Esto no debido a la huelga de hambre únicamente, sino sobre todo a la mala alimentación que se le dio en la Torre Médica de Tepepan. Actualmente ese problema se ha ido corrigiendo gradualmente, todavía no está del todo en los niveles normales. Más o menos nos dieron un tiempo aproximado de recuperación en su caso, y por el número de días de huelga de hambre, de 3 meses. Es un plazo aproximado de recuperación. Él cumple 2 meses de recuperación, todavía se encuentra pues con mucha fatiga, con algunos problemas sobre todo en el aparato digestivo, y bueno, pues está todavía también recuperando poco a poco el peso que perdió, que fueron aproximadamente 18 kilos, entre 17 y 18 kilos. Pues ha recuperado menos de la mitad del peso, porque así tiene que ser, no puede ser todo de golpe, y se encuentra, digamos, estable, en recuperación, pero todavía no en la situación de salud que tenía antes de la huelga. La pregunta por ahí, sí. En el sentido de su salud, ¿tienen alguna fecha o han tenido la tentativa de que ya lo trasladen nuevamente al reclusorio, en el sentido de que ya lleva 2 meses y no sé, la desconfianza que tienen con el parte médico? Hay la posibilidad de que ya pronto lo trasladen, y el 11 de febrero, ¿en dónde está la audiencia? ¿En el reclusorio? ¿En qué juzgado? La audiencia es de la sala quinta del Tribunal Superior de Justicia, que es arriba de la planta número 48. Ahí realizaremos una concentración. Daremos a conocer un pronunciamiento también, y respecto al traslado, su sentencia todavía no es definitiva. En ese sentido, no necesariamente tendría que ser trasladado, y tendría que resolverse a dónde, porque él estaba en el reclusorio Oriente. La sentencia indica que debería cumplir el tiempo de la condena en un penal sumamente conflictivo y violento, un reclusorio para varones en Santa Marta, Catitla. Así que en ese sentido la situación de reclusión sería indefinida, y no ha habido mención de ninguna fecha de traslado, que evidentemente iría en contra de sus derechos humanos, porque su salud no está restablecida, y es recomendable, según el equipo médico que nos acompaña, pues que continúe recuperándose en el hospital. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradecemos mucho a nuestros amigos aquí en Secos que nos hayan brindado el espacio para esta conferencia, a los asistentes y a quienes nos acompañan hoy aquí en el panel. Muchas gracias y buenas tardes.